buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión quiero invitarle que abra su Biblia con un servidor, allá en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo leo una vez más. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En este versículo encontramos una gran responsabilidad y a la vez una muy alta expectativa que nuestro Dios espera en cada uno de sus hijos, particularmente en aquellos, como dice el versículo, los que decimos o los que dicen, los que decimos que permanecemos en el Señor, tenemos la responsabilidad y la expectativa de otras personas, comenzando con nuestro Dios, de andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Así que pensando en este pasaje, yo quiero que pensemos en aquellas cosas que el Señor Jesucristo hizo, en aquellas cosas en las cuales Él anduvo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero de todas ellas, yo quiero enfocarme en esta ocasión a que analicemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Es decir, al leer en esta porción, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, vamos a pensar cómo oró el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la vida de oración que él tuvo? ¿Cómo es aquello que la Biblia nos presenta acerca de este tema de la oración en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo? Y que estas cosas que veamos traigan como fin el poder nosotros analizar nuestra vida de oración, compararla, nuestra vida de oración, a lo que era la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo compararla, sino también como fin pretendo que al estudiar la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros ser motivados para orar como Cristo oró. Y este es el tema que quiero presentarle en este momento, y no vamos a terminarlo en este programa. Van a venir algunos 2, 3, probablemente hasta 4, en el cual vamos a estar desglosando la vida de oración del Señor Jesucristo bajo este título, orar como Cristo oró. Y a través de este estudio vamos a responder 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo oró Jesucristo? Y la segunda pregunta con la cual vamos a terminar este estudio es, ¿por qué oró Jesucristo? Así que metiéndonos ya de lleno al tema, ¿cómo oró Jesucristo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a plantear y que vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo oró nuestro Señor Jesucristo. Así que, pensando en esta pregunta, yo quiero mostrarle 5 respuestas. ¿Cómo oró Jesucristo? Quiero mostrarle 5 respuestas, y la primera, quiero que pensemos en la postura física. Yo sé que puede ser algo tal vez poco relevante, pero permítame, y va a encontrar que en realidad es muy importante el poder ver en la palabra de Dios la postura física que el Señor Jesucristo tomaba cuando Él oraba. Y de una manera inevitable vamos nosotros a pensar cuál es la postura física que normalmente tomamos cuando practicamos o cuando llevamos a cabo nuestro tiempo de oración. Así que
¿Cómo oró Jesucristo? En primer lugar, veamos la postura física. Y en primer lugar, vamos a ver que en la Biblia encontramos que en la postura física nuestro Señor Jesucristo oró en algunas ocasiones de pie. Sí, mire en Lucas capítulo 9, por favor, versículos 12 al 17, dice la palabra de Dios así: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, note, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Ahora ponga atención a lo que sigue. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieran todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En esta porción la palabra de Dios nos está enseñando que en aquella ocasión cuando alimentó a esos 5,000, pues mandó que todos fueran sentados, que todos se sentasen en grupo de 50 en 50. Y entendemos por la palabra de Dios del contexto que el Señor Jesucristo, en una postura física parado, de pie, tomó aquellos panes, tomó aquellos peces y comenzó a orar. Los bendijo y después los repartió a los discípulos para que éstos los llevaran a todas las personas. Así que, en primer lugar, vemos que en cuanto a la vida de oración que él tenía, el Señor Jesucristo, en algunas ocasiones la postura que tomó para orar fue de pie, parado. Y creo que muchos de nosotros en algún momento hemos tomado esta postura, hemos orado de esta manera, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión de pie. En segundo lugar, hablando todavía de la postura física, encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 20, y aún el versículo 26, que el Señor Jesucristo cuando oró, también lo hizo sentado. Mire lo que dice Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y luego más adelante en el versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En aquella cena conocida como la Santa Cena, el Señor Jesucristo no era la primera vez que cenaba con ellos. Ya algunas otras veces lo había hecho. Pero en esta ocasión especial, también dice el Señor Jesucristo que estaban sentados a la mesa y Él hizo oración. Normalmente nosotros también cuando nos sentamos a la mesa para probar los alimentos, en la escuela, en el trabajo, en la casa, pienso yo que los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que dicen que permanecen en Él, deben andar como Él anduvo, también tomamos esta postura física en la cual nosotros presentamos a Dios los alimentos, los bendecimos antes de comer. Así que el Señor Jesucristo, Él oró de pie, Él oró sentado, como muchos de nosotros también lo hacemos. Ahora, a continuación vamos a ver en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42, otra postura física que el Señor Jesucristo tomaba cuando oraba. Y aquí a lo mejor, si la mayoría de los creyentes, de los cristianos, hemos orado de pie o sentado alguna vez como Jesucristo, tal vez aquí ya no vamos a ser tantos los que oramos en esta siguiente postura física. Mire Lucas capítulo 22.
Dice el versículo 39 al 42, y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Ahora, escuche lo que sigue. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puesto de rodillas, oró. Esta era o fue otra postura física que en la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo tomaba para orar. Y aquí hay un poco más, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo tomaba esta postura física? ¿Cuál es la situación o el contexto que le llevó a orar y a orar puesto de rodillas? Lo veremos más adelante. Pero ahorita lo que estamos hablando es que el Señor Jesucristo se fue al monte a orar como a distancia de un tiro de piedra y allí, dice la palabra de Dios, se puso de rodillas y oró. Puesto de rodillas, oró. ¿Cuántos de nosotros practicamos esta postura física al momento de orar? Es más, permítame mostrarle en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que el Señor Jesucristo, esta postura física, la empleó no por poco tiempo. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La pregunta que plantea el Señor Jesucristo a sus discípulos en este versículo, les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Eso nos hace pensar que cuando el Señor Jesucristo se iba a orar y se ponía de rodillas, ¿cuánto tiempo pasaba el Señor Jesucristo en esta postura física orando al Padre? Por lo menos, la palabra de Dios nos revela, por lo menos una hora. Y así nos podemos preguntar usted y yo, ¿cuánto tiempo pasamos? Primero, ¿cuánto tiempo pasamos orando con nuestro Padre Celestial? Y cuando oramos, ¿nos ponemos de rodillas al orar? Y si nos ponemos de rodillas al orar, ¿cuánto tiempo llevamos o nos llevamos orando con esta postura? Yo sé que es difícil, yo sé que es complicada, yo sé que tal vez para algunos es dolorosa, cansada. Es más, para algunos creyentes, para algunas personas, tal vez hasta es imposible, o muy dolorosa o imposible. Pero estamos analizando aquel versículo que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y estamos viendo la vida de oración que el Señor Jesucristo tuvo. Y el Señor Jesucristo cuando oraba se ponía de rodillas. Y parece ser que si cuando vimos que oraba de pie y cuando vimos que oraba sentado, al leer la palabra de Dios que se ponía de rodillas a orar, parece por el contexto que pasaba mucho más tiempo en esta postura física cuando oraba. No tardaba mucho aquellas oraciones cuando lo encontramos en la palabra de Dios orando parado, de pie, o orando sentado, pero parece ser que cuando tomaba esta postura física de rodillas, no era un tiempo mínimo, sino era un tiempo prolongado el que nuestro Señor Jesucristo pasaba en oración. Qué interesante. Se va dando cuenta cómo la postura física que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo usaba cuando Él oraba, pues es a veces muy diferente a la que nosotros usamos. Mire, una cuarta más.
En Mateo capítulo 26, versículo 39, dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Se postró sobre su rostro orando. En cuarto lugar, encontramos que otra postura física que el Señor Jesucristo practicó cuando Él oraba es postrarse sobre su rostro. ¿Qué es esto? Es poner prácticamente las rodillas en el suelo y la frente llevarla hacia adelante, casi que toca la frente con el suelo. Y estando en una posición agachada, inclinada, totalmente postrado, así dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo oraba. Tomaba una postura física de esta manera también. ¿Alguna vez usted ha orado de esta manera? Es cierto, podemos ver a un grupo de personas por allá al otro lado del mundo, ¿verdad? Que ellos son muy conocidos porque a tal hora del día ellos se detienen, ellos se concentran, a veces en un lugar, otros donde se encuentran, pero a tal hora del día ellos toman esta postura física para hacer sus oraciones. Se postran poniendo las rodillas en el piso y llevando la frente hasta el suelo, y se postran y hacen sus oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos de esa manera? ¿Y qué cosas o qué contexto nos llevó a postrarnos y a orar, a clamar a nuestro Dios de esa manera? Postrado sobre su rostro, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando. El Señor Jesucristo también llegó a tener esta postura. Y hay una postura más, una quinta postura más que vemos en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo también llegó a orar bajo esta postura. Y esta la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34 y aún el versículo 46. Mire, dice el versículo 34 de Lucas 23. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabe usted dónde se encontraba el Señor Jesucristo cuando elevó estas plegarias, cuando hizo estas oraciones? ¿Sabe dónde se encontraba el Señor Jesucristo en este momento? Se encontraba nada más y nada menos que crucificado en una cruz. Colgado de aquella cruz. Y usted sabe la postura que el Señor Jesucristo tomó en aquella cruz. Y fue una postura total y absolutamente incómoda para cualquier cosa, inclusive para orar. Pero en quinto lugar encontramos en la palabra de Dios, analizando las ocasiones que nuestro Señor Jesucristo oraba, que Él oraba y oró inclusive en una postura incómoda, en una postura física incómoda. Desde allí Él también practicó su vida de oración, desde una postura incómoda. ¿Cuál es la postura más incómoda que usted alguna vez ha tomado para orar? ¿Cuál es la postura más incómoda que alguna vez hemos tenido en la cual necesitemos clamar a nuestro Dios? No sé, viene a mi mente alguna postura incómoda, pues solamente cuando hemos estado o hemos tenido la experiencia de pasar por un accidente, estar en una situación incómoda, en una postura incómoda físicamente, y desde ahí clamar a nuestro Dios. Piensen en aquellas personas que se han volcado en una carretera yendo en su auto
y su auto queda, ¿verdad?, con las llantas hacia arriba. Y algunos lo primero que hacen en esa postura incómoda en la cual quedan, pues claman a Dios. Otros tal vez están en una postura incómoda, tendidos en una cama de un hospital, debido a un accidente, a un problema que tuvieron, y en esa postura incómoda se ven en la necesidad de orar y de clamar a Dios. Yo no sé si fuera de esto haya algún otro momento en el cual nosotros nos hayamos visto, nos hayamos encontrado en una postura ciertamente incómoda y que desde allí tengamos la necesidad de orar y clamar a nuestro Dios. Por eso le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que que usted tuvo una postura incómoda desde la cual usted tuvo que clamar y pedir a Dios y orar a Dios y clamar a Él? El Señor Jesucristo desde la cruz, desde esa postura incómoda, en más de una ocasión se vio en la necesidad de orar al Padre. Así que piense conmigo, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo oraba, lo hizo de pie en algunas ocasiones. Número 2, lo hizo sentado. Número 3, lo hizo de rodillas. Número 4, lo hizo postrado sobre su rostro. Y número 5, cuando el Señor Jesucristo oraba, lo hizo en una postura incómoda, incomodísima diría yo. Pero nunca, si usted termina de leer la Biblia y le busca por todos lados en la vida del Señor Jesucristo, nunca vamos a encontrar en la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo oraba, lo hacía acostado en su cama. Para empezar, ni tenía cama. Recuerden que una vez el Señor Jesucristo dijo, las zorras tienen cuevas, guaridas, donde dormir, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Pero nunca encontramos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando practicaba su vida de oración, lo hiciera en la postura física más cómoda que muchos cristianos muchas veces tomamos, que es acostaditos. Ya sea acostaditos antes de comenzar el día, o acostaditos ya para terminar el día. Ahora, ciertamente, usted puede orar como usted quiera. Usted y yo podemos orar como querramos. El punto es orar, tener una vida de oración. Pero si queremos hacerlo cada vez mejor, y si queremos andar como Él anduvo y orar como nuestro Señor Jesucristo oró, pienso entonces que si esta es una postura que comúnmente los cristianos usamos al orar, acostaditos en toda la comodidad, deberíamos considerarlo. Porque ¿cuál es el peligro que corremos cuando oramos acostados? Bueno, dicen por ahí que en alguna ocasión uno se puede acostar orando a Dios, dándole gracias por el día, pidiendo por algunas cosas, pero se queda dormido y al día siguiente, cuando amanece y despierta, lo primero que dice es amén. ¿Pudiera ser? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos porque el sueño nos ha ganado y de plano nos vence el cansancio y nos quedamos dormidos a la hora de orar? Nunca en la Biblia encontramos la postura física que el Señor Jesucristo haya usado para orar fue acostado. Lo repito, Él lo hizo de pie, lo hizo sentado, lo hizo de rodillas, que parece que es cuando más tiempo tomaba Él para orar, de esta posición de rodillas, y que oraba un poquito más de 5 o 10 minutos, tal vez una hora. Lo hizo postrado sobre su rostro por el contexto de lo que estaba viviendo, y vamos a hablar de esto más adelante. El contexto de la situación que estaba enfrentando los llevó a humillarse y a postrarse sobre su rostro y clamar al Padre. Y finalmente, en la Biblia encontramos que Jesús, cuando oró, lo hizo en una postura incómoda, totalmente incómoda. ¿Por qué incómoda? Bueno,
porque estando colgado, crucificado allí en la cruz del Calvario, no era la mejor postura física para orar. Analizando entonces la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que dice el versículo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo y debe orar como Cristo oró. Y en el cómo estamos respondiendo la primera cosa, que es la postura física que el Señor Jesucristo tomó, y de esa postura física nosotros podemos comparar la postura física entonces que normalmente nosotros tomamos para orar, si es que oramos. ¿Cuál es la postura física preferida que usted tiene? ¿Cuál es la postura física con la cual usted pasa el mayor tiempo en la presencia de Dios, orando, alabándole, dándole gracias, pidiendo, intercediendo? ¿Cuál es la postura física que normalmente usted toma? Y si estas se asemejan a las que el Señor Jesucristo llegó a usar, qué bueno. Y si no, pues tenemos la oportunidad para poder andar como Él anduvo. Orar como Él, como nuestro Señor Jesucristo oró. En segundo lugar, hablando de esta pregunta, ¿cómo oró el Señor Jesucristo? Yo quiero que hablemos en cuanto al tiempo. Y en esto del tiempo vamos a responder dos preguntas, particularmente, ¿cuándo oró el Señor Jesucristo y cuánto tiempo oró el Señor Jesucristo? ¿Cuándo y cuánto en cuanto al tiempo? Pero eso lo veremos la próxima ocasión en el siguiente programa. Hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión. Y piense conmigo cómo oró el Señor Jesucristo y la postura física que la Biblia nos menciona Él tomaba para orar, las recurrentes posturas físicas que tomaba, y compararlas con las posturas físicas que usted y yo tomamos al momento de orar. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.